nuestro mercado aquí en la capital, en Madrid. Y a esta hora vamos a abrir en esta edición especial de Ponte en Acción una nueva tertulia con invitados de lujo que nos acompañan esta mañana. Y nos acompaña Xavier Busquets, director de banca privada de Moraweb. Xavier, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Eva. Y también nos acompañan Matías Blandin, director de desarrollo de negocio en Iberia y la Financière de L'Echiquier. Matías, bienvenido. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Y también Borja Fernández Canseco, Institutional Sales Director de Schroders. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Bueno, lo primero siempre os lo pido para ponernos en situación, para poner a todos los espectadores. Quiero que me mostréis cómo veis el mercado a través de vuestros ojos, esa fotografía del mercado en cuanto al contexto en general, también por supuesto junto a la banca privada. Xavier, ¿quieres empezar? Sí, pues gracias, Eva. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de la fotografía que decías de banca privada, es verdad que este año, bueno, y el anterior han sido años muy complejos. Y creo que son entornos en los cuales nuestra profesión se reivindica, ¿no? Es decir, el estar cerca de los clientes, poderles aportarle un poco de comprensión a toda la complejidad y acompañarles, ¿no?, a la toma de decisiones, creo que es realmente donde podemos aportar valor, ¿no? Dicho esto, al margen un poco del entorno, es verdad que tenemos unas modificaciones en el entorno regulatorio que creo que van a ir definiendo toda nuestra industria, ¿no? Empezando por lo más inmediato, como sería la implementación de todos los criterios ESG, ¿no?, en la gestión y asesoramiento. Ciertamente también se está cociendo, ¿no?, el MiFID 2.0, ¿no?, que tendremos ahí, veremos cómo acaba afectando, pero seguramente cambiará la forma que nos relacionamos, ¿no?, entre los fabricantes de productos, los asesores y los clientes. Y sin duda que hoy estamos rodeados de mucha tecnología, ¿no?, los nuevos proyectos tecnológicos que van a cambiar, ¿no?, a nivel de cómo realizamos nuestro negocio y cómo mejoramos la experiencia de cliente y eficiencia, ¿no? En este entorno, o sea, sabemos que es una industria, ¿no?, de unos 650 billions, ¿no?, mucho en manos de las grandes entidades y algunas las independientes como la que yo represento, y creo que una entidad como la nuestra, ¿no?, que es una entidad independiente, internacional y con un enfoque radical de arquitectura abierta, podemos tener un nicho de mercado y satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Bueno, hemos tenido un año 2022 muy complicado, durante el cual hemos sufrido mucho, toda la industria. 2023 tampoco ha sido fácil, al final no hay ningún año que es fácil, pero sí ha sido un año más agradable. Hay muchas clases de activos que vuelven a tener un buen comportamiento, que vuelven a ser interesantes y al final yo creo que seguimos pendiente un poco de la situación macroeconómica, geopolítica, del entorno general de la economía, ¿no? Por tanto, uno de los elementos muy importantes que hemos tenido que seguir, que nos ha sorprendido, pues yo creo este año ha sido la inflación y por derivada el comportamiento de los bancos centrales, que al final muchas gestoras tenían una visión para este año con un primer semestre complicado, en línea con el año pasado, y pensábamos que el segundo semestre iba a ser más fácil. Yo creo que nos hemos equivocado, el mercado nos ha sorprendido, la inflación nos ha sorprendido. Al final no es tan fácil conseguir controlar, luchar contra la inflación, y los bancos centrales han tenido que seguir con su trabajo de subir los tipos, de mantener los tipos a niveles más altos durante más tiempo. Dentro de este entorno, todos los activos no se han comportado de la misma forma. Hay unos que lo han hecho muy bien, otros que han decepcionado un poquito, pero yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión. El panorama está cambiando poco a poco y nos abre, me parece, muchas buenas oportunidades para los próximos trimestres, que también al final hay que recordar que la inversión es una cosa de largo plazo. Siempre lo decimos, pero hay que mantenerlo en mente para hacer unas buenas construcciones de carteras, unas buenas asset allocation, y eso es verdad que el mundo de la banca privada también nos ayuda con eso, y nosotros tratamos de ayudarles ofreciéndoles buenos productos con respecto a sus necesidades. Bueno, quizás por completar un poco lo que han venido comentando mis compañeros, nosotros lo definiríamos como un año de transición, ¿no? Es verdad que veníamos de un año muy volátil en 2022 y transición porque hemos estado digiriendo toda esta subida histórica de tipos de interés por parte de los bancos centrales, y bueno, ahora mismo la consecuencia inmediata que esto ha tenido es que, no sé cómo lo verán el resto de casas, pero desde luego desde nosotros pensamos que el efectivo vuelva a ser un activo invertible y que desde luego hay que calibrar todas las clases de activo contra el efectivo
que hemos estado acostumbrados a un periodo de decadencia de tipos de interés y que ahora mismo paga. Lo que pasa es que obviamente tenemos que calibrar todos esos tipos de activo en la medida justa, porque obviamente es un activo muy decente en la cartera. De cara a futuro, el ejercicio que estamos haciendo es analizar hasta qué medida podemos cantar victoria con las cifras de inflación, porque la historia lo que nos dice es que en mercados desarrollados los ciclos inflacionistas son difíciles de abatir por regla general. De hecho, cuando se alcanzan cifras de inflación de doble dígito, hay shocks de oferta, etcétera, etcétera, suelen ser periodos de más de 5 años hasta que realmente podemos cantar victoria y decir que hemos luchado o hemos combatido bien a la inflación. Entonces, diferenciar por regiones, creo que ese es el enfoque fundamental. No es lo mismo hablar de inflación en Estados Unidos que inflación en Europa, y ni muchísimo menos en mercados emergentes. Pero dicho todo esto, creo que la buena noticia es que la renta fija vuelve a ser una oportunidad, y eso para inversores españoles, como con ese perfil conservador que tenemos, después de una década náufragos, ¿no?, de oportunidades, creo que son buenas noticias. Está bien esa definición, bastante náufragos, me ha gustado, la verdad. Mirando, estabais señalando de alguna manera, ¿no?, donde hay oportunidades, repasabas, ¿verdad?, hace un momento, los sectores que se han portado mal, lo que también hay de un horizonte de oportunidades, y en este contexto quería preguntaros de alguna manera, sobre todo de cara a esta recta final de año, que suele ser también momento en el que las carteras se mueven más, ¿hacia dónde apuntan, dónde creéis que pueden llegar esas oportunidades? Y sobre todo, ya dando también esa banca privada, ¿hacia dónde va esas inversiones, esos grandes patrimonios, esas institucionales? Venga, va. Yo creo que, lo decía Borja, es decir, el cambio de paradigma, ¿no? Veníamos de 10 años de que los retornos de la renta fija han sido cero prácticamente, ¿no? Entonces, estamos en un cambio de paradigma en que la mayoría de los inversores de banca privada institucionales están reconstruyendo sus posiciones en renta fija. Habiendo visto quizá que ya hemos llegado al pico de inflación de tipos de interés de subidas y probablemente de inflación, lo que sí que tiene sentido es lo que decíamos, ¿no?, construir carteras de renta fija, emisores de calidad y sobre todo intentar alargar duración para aprovechar este momento de mercado. Cuanto a renta variable, es verdad que las valoraciones a nivel general están un poco más estrechas, pero es verdad que nuestros gestores dicen que hay nichos de oportunidad en los cuales vale la pena prestar atención. ¿Cuáles son esos nichos? Bueno, veríamos aquí si vemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Los grandes índices han tenido subidas espectaculares, ¿no? El S&P por encima del 15, pero si quitamos las llamadas 7 magníficas o 7 magníficos, eso ha quedado reducido de una manera radical, ¿no? Pues bueno, ahí tendrás, la banca está históricamente en niveles baratos, hay cierta tecnología de servicios que también tenía que decir algo, ¿no? Y vemos ahí sobre todo industria, o sea, hay nichos de mercado que pueden aportar valor a las carteras. Sí, bueno, al final yo creo que el concepto que debemos tener todos en mente es diversificación de cartera. Es un concepto que todos conocemos, pero que no podíamos aplicar por el entorno de mercado que teníamos. Ahora sí podemos volver a tener una diversificación de cartera, tanto a nivel geográfico como a nivel de clases de activos, renta variable, renta fija, que vuelve a ser un motor de rentabilidad, y a nivel de estilo también, entre el estilo crecimiento y el estilo value. Desde la financiera del L'Echiquier, yo destacaría 3 puntos, 3 elementos. Oportunidades. Es verdad que este año la inteligencia artificial vuelve a tener muy buenos resultados, después de un año 2022 muy complicado. Entonces tenemos un rebote muy fuerte que viene a raíz también del desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Eso es un salto tecnológico que nos permite volver a poner el foco un poco sobre estas tendencias, pero desde la financiera del L'Echiquier nuestro equipo de gestión ve que hay potencial a nivel de crecimiento de volumen de negocio de las empresas, a nivel del crecimiento de los beneficios. No están apostando por una incrementación de los niveles de valoraciones de las empresas. Por tanto, yo creo que aquí tenemos todavía bastante margen para seguir creciendo y seguir teniendo muy buenas rentabilidades de cara a futuro. Eso sería la primera idea o oportunidad donde vemos que podría tener sentido ponerlo en las carteras de los clientes. Luego, a nivel europeo, yo creo que hay que mirar el estilo value. El estilo value ha sufrido durante mucho tiempo e infelizmente yo creo que ya tenemos miedo del value, pero si miramos el comportamiento del value desde hace 3 años, el value lo está haciendo mejor que el estilo growth, y eso es algo que poca gente sabe. Y yo creo que el paradigma actual de mercado nos permite de volver a poner algo de value en las carteras, tener tanto growth
como value, tener unas carteras más equilibradas. Eso sería la segunda oportunidad. Y la tercera, que es más preparar el año que viene, serán las empresas small y mid cap. Las small y mid cap están sufriendo desde hace 2 años por varios motivos, y yo creo que poco a poco van a volver a ser atractivas. Ahora el market timing es la cosa más complicada que tenemos en nuestra industria, por tanto no me puedo mojar de cuándo, pero invito a todo el mundo a volver a mirar esta clase de activos. A ver, Borja, en esa distribución, ese timing, ¿cómo lo ves? Bueno, como he mencionado antes, quizás donde más estamos poniendo el foco es en hacer una pregunta a los diferentes equipos de inversión, que es, oye, ¿en qué medida la subida de tipos y este ciclo inflacionista lo has descontado tú en el precio o en las valoraciones de tus activos? En esa foto genérica, la renta fija suele salir bastante bien, porque en muchísimos de los casos ya refleja toda la subida de tipos de interés o lo ha digerido, y sobre todo también cotiza un escenario muy recesionista, ¿no? Porque ahora mismo la dualidad que hay en el mercado de si nos vamos a ir o no nos vamos a ir a recesión, pues queremos ir a clases de activo que por lo menos ya contamos con ese colchón y ya lo tiene descontado. En la renta variable nos genera más dudas, porque suele ir por barrios. Hay sectores que ya han cotizado un escenario muy recesivo, pero hay otros que están ignorando esta subida de tipos o este ciclo inflacionista, o si realmente hemos abatido a la inflación de manera definitiva. Y voy a poner un ejemplo. Para el año que viene el consenso de crecimiento de beneficios empresariales para la renta variable está cercano al 8%. Nos parece que hay que ser un poquito más cautos y sobre todo favorecer el posicionamiento de renta fija sobre la renta variable, porque lo que dice la valoración de renta fija es que solo había un periodo en la historia, solo el 30% de las veces ha estado más barato que en la actualidad, con lo cual entramos con un margen de seguridad muy interesante. Y luego toda esta foto lo complementamos con grandes tendencias, que en renta variable precisamente nos gusta la parte de transición energética. Estaremos todos de acuerdo que los objetivos de los mercados desarrollados en cuanto a descarbonizar el planeta son muy sólidos antes del año 2050, entonces esa parte nos gusta ya no solo para el año que viene, sino para las próximas décadas. Y luego complementar estas patas más tradicionales, que no sé si llamarlo con gestión alternativa, pero con esos diversificadores, para en caso de que nos equivoquemos, oye, que realmente la inflación repunte y tengamos algún susto al alza, pues por ejemplo materias primas, nos parece que tiene todo el sentido de cara a futuro y que nos da ese balance que tanto estamos buscando en carteras muy diversificadas, como decía Matías, en un entorno que realmente sigue habiendo muchísima incertidumbre. En medio de ese diagnóstico que estáis poniendo sobre la mesa, esa importancia de la distribución, y sobre todo también señalando cómo hay mucha macro, mucha incertidumbre, que aún así no hay tanta visibilidad para 2024, parece que se quiere llegar demasiado rápido a conclusiones, pero como señalabais, a la hora de construir una cartera y mirar las inversiones hay que ser cauto. Estabais señalando de alguna manera, Borja, mirando a cuánto no descuenta un escenario recesivo la renta fija, miramos la inflación y aún así los bancos centrales no quieren tal vez pillarse las manos. Todo el tiempo nos están recordando que puede que continúen, aunque el mercado dé por hecho que hemos llegado al fin del ciclo. Mirando precisamente sobre todo esa diferencia entre Europa y Estados Unidos, ¿cómo miráis, cómo contempláis de alguna manera ese escenario económico, ese escenario de poco crecimiento o no, o qué tipo de landing en Estados Unidos, y a la hora de invertir, qué preferís? Borja. Pues a ver, en cuanto a bancos centrales, sobre todo lo primero que tenemos que tener claro es que los bancos centrales vienen de una narrativa de la inflación es transitoria y nos ha estallado en la cara en mercados desarrollados. Entonces los bancos centrales no pueden cometer, vamos a abrir comillas, otro error de política monetaria y tienen que decididamente abatirla, porque ya sabemos los problemas que a largo plazo genera una inflación persistente o más pegajosa en el sistema. Dicho lo cual, el mensaje de los bancos centrales pensamos que está siendo claro, y es que van a estar altos un periodo de tiempo muy largo. Lo que pasa es que cuando se habla de bajadas de tipos de interés en mercados desarrollados nos tenemos que responder dos preguntas. Principalmente, hay dos maneras de que bajen tipos de interés, que es porque realmente se ha roto algo en la economía, algo ha descarrilado, en cuyo caso preferimos estar en renta fija que en renta variable porque ya tiene un escenario muy pesimista descontado, pero que si hay bajada de tipos de interés o las bajadas de tipo que se están descontando es porque en la ecuación está contaminado por un riesgo muy extremo, y me explico. Ahora mismo las bajadas de tipos que se dan para el año que viene son resultado de esas posibilidades de que algo descarrile la economía, pero el escenario medio, el escenario neutral, no es que vayan a haber bajadas de tipos, o al menos ahora encima de la mesa. Y esto nuestro economista jefe nos lo explicaba muy bien, que es que si ahora invitamos a un multimillonario a unirse a esta tertulia y hacemos la media de todos, podemos decir que todos de media somos multimillonarios. Pero la realidad es que estamos muy lejos, al menos en mi caso estamos muy lejos de serlo. Con el escenario de tipos de interés sucede bastante lo mismo,
que es que ese escenario o posibilidad de bajadas viene alterado por un escenario muy extremo, que es que la economía descarrile. Así que, por el momento, ser precavidos con futuras bajadas de tipo de interés, preguntarnos a qué se pueden deber y, sobre todo, están en aquellos activos ganadores que ya tienen, bueno, pues parte del susto descontado. Bueno, aquí sí que es cierto que la batalla por la inflación está encauzada, pero probablemente los mercados están descontando o están volviéndose más complacientes, ¿no? Un poco de ahí algunos mensajes de los bancos centrales que van a estar ahí porque no pueden permitirse desanclar esas expectativas de inflación, ¿no? Si el escenario central es un entorno de mantenimiento de tipos, bueno, claramente incluso bajadas, aunque no sean tan pronunciadas como espera el mercado, el activo ganador va a ser la renta fija, ¿no? Y un poco en relación a lo que comentabas, ¿no?, de Estados Unidos, Europa, yo creo que hoy en día esa dicotomía, es decir, cada región te aporta ciertas cosas que en ninguna cartera puedes estar obviando cierto tipo de compañías que solo encuentras en Estados Unidos, ¿no? Obviamente el mercado de Estados Unidos tiene unos PERs más altos a nivel general, en Europa no, pero bueno, una construcción de carteras, como comentaba antes Borja, ha de contar con una buena diversificación para poder tocar un poco todos los sectores que uno quiere estar. Bueno, solo completar, al final yo creo que somos macro-dependent, es decir, que los bancos centrales van a tomar las decisiones que la macro les permitirá, no quieren volver a equivocarse, ya lo han hecho y nos ha costado mucho, entonces van a ser bastante cautos. Y al final, sobre todo, yo creo que es importante tener en cuenta que la situación es diferente en Estados Unidos y en Europa, porque en Estados Unidos, por supuesto, tienen en cuenta la inflación, pero también el vigor del mercado laboral, que eso es un elemento muy importante. Y al final del día, todo lo que pasa en Estados Unidos influye al mercado mundial e incluso al mercado europeo. Entonces, si tenemos que vigilar algo, mirar algo, tenemos que ver bien lo que está pasando en Estados Unidos y podemos también ver la parte micro, el mensaje de las empresas, cómo lo tienen a nivel de demanda de los clientes, a nivel de crecimiento de negocio y a nivel de beneficios, que eso también es un elemento importante, por lo menos para nosotros, que por supuesto integramos en nuestra gestión de los fondos la parte macro, pero lo que nos interesa mucho es la parte micro también. Mirando a todos esos elementos que están siendo claves a la hora de diseñar vuestra estrategia, a la hora de buscar, ¿no?, el camino por donde, quería preguntaros de alguna manera cómo cambia lo que es el salto. Vamos a empezar un año nuevo, las tensiones, las incertidumbres tampoco es que se despejen ni en los grandes temas de geopolítica, que parece que incluso los cisnes se van sumando ya en fila uno tras otro. La data dependencia, como señalaba, sigue ahí. ¿Y qué resulta vital ahora mismo a la hora de señalar los desafíos y las oportunidades de cara a ese paso que nos queda ya para saltar de año y encarar lo que está por venir? A ver, desde la banca privada. Bueno, yo diría que no se rompa nada más. O sea, yo creo que hemos sido un año con suficientes sustos, estamos en un momento relativamente dulce y bueno, que creemos el fin de año está ya aquí, ¿no? Lo que sí que es cierto es que parece que entramos en un nuevo ciclo, creo que era un informe de Goldman que hablaban que entrábamos en un ciclo económico postmoderno, ¿no?, con inflaciones y tipos más altos, con una regionalización, ¿no?, que, bueno, una vuelta al friendshoring y reshoring, y con una escasez de recursos, tanto de materias primas como de recursos factor trabajo, ¿no? Eso es un poco, viendo lo que ha pasado, parece que está definiendo el nuevo ciclo que viene, y en estos ciclos lo que hay que, bueno, es adaptarse, ¿no? Sin duda, estos tipos más altos que lleva acompañada la situación permite, pues, a un cliente de banca privada que decías, ajustar su perfil de riesgo, ajustar su cartera de renta fija, y realmente permite, ahora mismo, en términos de frontera eficiente, se ha producido un desplazamiento hacia arriba, lo que permite para un nivel de riesgo dado tener una mayor rentabilidad, ¿no? Entonces permite ajustarnos muy bien con estos clientes. Antes de saltar por detallarnos un poco más, precisamente esas opciones de inversión dentro de esa banca privada, esos inversores institucionales, ¿hacia dónde más apuntan? ¿Qué tipo de activos? O tal vez también, ¿no? ¿Dónde va ese dinero? Aparte de los tradicionales renta fija, renta variable, comentaban activos alternativos, ¿no?, como materias primas, entre ellos el oro también, ¿no? Es cierto que están ganando peso en las carteras los activos reales o los activos privados, ¿no? Es decir, son un tipo de activos que han estado de momento circunscritos en grandes inversores institucionales, fondos de pensiones, endowments universitarios, ¿no?
en este tipo de clientes llegan a representar un 30%. Es paradigmático, por ejemplo, el caso del endowment de Harvard, con 60 billions, un 40% en private equity. Pues se está produciendo una traslación de este inversor más institucional o family office de gran nivel, poco más al cliente de banca privada. Entendemos que eso es muy positivo porque también veía la economía, entre ciertas maneras, se está privatizando, ¿no? Había un informe que decía que el 80% de las compañías de más de 100 millones de dólares están fuera del universo cotizado. Bueno, pues yo creo que hoy en día, adaptado a cada perfil, darle la espalda a ese tipo de activos es darle la espalda a una parte muy grande de la economía. Esos desafíos, esas oportunidades, ¿por dónde los veis de cara a esto que está todo por llegar en 2024, Matías? Es cierto que ya hemos vivido mucho, infelizmente. El problema del cisne negro de los sustos es que nunca los podemos anticipar. Entonces es muy complicado preverlo. Luego tenemos que acostumbrar a las condiciones de mercado. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que seguir con la inflación, vigilar la inflación, el mercado laboral, como lo decía, y sobre todo integrar que hemos cambiado de paradigma. Pues vamos a tener que volver a vivir con inflación, por tanto con tipos más elevados, con todas las consecuencias que genera. Y hay ciertos temas que, por ejemplo, el envejecimiento de la población también es una tendencia de largo plazo que puede tener impactos sobre las estructuras de la economía, sobre cómo vamos a consumir, sobre lo que vamos a necesitar. Eso como la transición energética, cambios de mentalidad con respecto al consumo. Entonces, son temáticas que no son temores, pero son temáticas que tenemos que integrar, tener en cuenta para tener una visión de largo plazo. Borja. Quizás porque me la ha dejado votando Xavi. Quizás que una de las lecciones que hemos aprendido del año pasado es que uno de los cisnes negros en construcción de carteras de inversión de cualquier cliente es que las correlaciones o cómo de acompasado se mueven los activos tradicionales puede ser muy elevada. Y el año pasado, pues nuevamente nos sentimos bastante huérfanos de algo de rentabilidades positivas, ¿no? Porque veíamos caer de manera sistemática los activos de renta fija y los activos de renta variable. Entonces un inversor se podía preguntar, oye, ¿hay algo que haya dado rentabilidades positivas o cómo puedo diversificar mejor mis carteras? Porque realmente parece que estoy diversificado, pero estoy jugando todo al mismo riesgo que es tipos de interés. Suben los tipos de interés y toda mi cartera ha caído. Y ahí la verdad estamos totalmente de acuerdo con el mundo alternativo y en ese sentido con toda la ola de democratización de activos privados donde realmente sacrificas liquidez diaria, pero que no necesariamente es algo malo para el inversor español, porque de hecho tenemos muchísima trayectoria invirtiendo en el ladrillo, ¿no? O en real estate, pero que realmente esa valoración hace que nos convirtamos en mejores inversores porque no todos los días nos están valorando nuestra cartera y que pensemos en un horizonte de inversión a largo plazo. Y generalmente, cuando alargas horizonte de inversión y piensas en largo plazo, la probabilidad de que te pasen buenas cosas es muy elevada. Así que todos estos activos tienen mucho que decir y que sobre todo representan la realidad del mundo que nos rodea, como decía mi compañero, ¿no? Porque el mundo no cotizado es bastante más grande del mundo que nos rodea o el mundo cotizado que puede presentar la renta fija o la renta variable. Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en este evento Mind, aquí en Negocios Televisión. Ha sido un placer tenerles. Borja Fernández Canseco, Institutional Sales Director de Schroders, Matías Blandin, Director de Desarrollo de Negocio Iberia y Latam de la Financière de l'Echiquier, y Xavier Busquet, Director de Banca Privada de Moraguez. Ha sido un placer contar con los tres. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, un placer. Gracias, hasta luego. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.